Hola a todos, en este momento vamos a dar inicio al curso de mantenimiento de motores diésel módulo 1. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla, más rápida y de tal manera que todos puedan comprender el mantenimiento o el principio del mantenimiento de motores diésel. Recuerden que ustedes son estudiantes o aprendices que apenas en este momento se van a empezar a familiarizar con lo que tiene que ver con el programa de mantenimiento de motores diésel. De tal manera que va a ser muy importante que todos ustedes, por estos mismos medios electrónicos, el uso del internet, se documenten de algunas cosas que se les diga aquí para que así puedan comprobar que realmente sí funcionan como son y que hay otras cosas que también dependen de esto. Mantenimiento de motores diésel. Básicamente podríamos decir que motor es el encargado de transformar la energía térmica en energía mecánica. Es la definición que todos conocemos. Pero para poder entender básicamente por qué se define un motor como el encargado de transformar la energía térmica en energía mecánica, debemos conocerlo mucho más a fondo. Por eso en este momento yo les voy a montar un pequeño video que también bajé de internet para que ustedes vean el ensamble de un motor. En este caso no va a ser un motor diésel, sino un motor a gasolina, un motor ciclo Otto. Entonces ustedes van a ver el ensamble de cada una de las piezas. Quizás muchos de ustedes no alcancen a identificar los componentes del ensamble, pero más adelante, a medida que los módulos van avanzando, que vayamos viendo los tipos de elementos, los elementos móviles, los elementos fijos, ya sé que se les va a hacer mucho más fácil. Por ahora entonces los voy a dejar con el video, que es bastante corto.
Muy bien. Entonces, es muy claro el video, ¿verdad? Recuerde que siempre trato de que ustedes aprendan las cosas de la manera más sencilla. Recuerde que durante todo el tiempo que he trabajado como educador, como instructor en el mantenimiento de motores diésel, que ya son muchos años, trato de hacerlo de la forma más sencilla. Ustedes van a encontrar miles de videos, miles de tutoriales, pero en muchas ocasiones no explican básicamente lo que uno quiere aprender. Bien, la definición, el motor que les puse allí, básicamente es como para que ustedes se relacionaran, porque sé que muchos jóvenes o muchas personas que están viendo este tutorial, esta diapositiva, video, como lo quieran llamar, no conocen un motor. Sé que muchos no conocen un motor. Entonces lo coloqué para que vieran un motor básicamente cómo es y cómo está formado, cómo está constituido, cómo se ensambla cada una de sus partes de una forma tan perfecta para un funcionamiento tan perfecto. Bien, lo que quiero definir básicamente es la definición de motor, que es el encargado de transformar energía térmica en energía mecánica. En el video ustedes vieron que al final se muestra cómo hay una parte donde están las válvulas de admisión, las valvulitas de admisión, al igual que como están aquí en este momento, así, y entraba en funcionamiento una parte de color azul, que es el aire, y luego hacía una serie de procesos y entraba en funcionamiento una parte de color rojo, que eran los gases de escape. Bien, para que se dieran esas dos funciones tenían que exactamente ocurrir 4 trabajos dentro de un cilindro. Un cilindro representado aquí en la gráfica por estas líneas que están aquí. Un pistón, que es un elemento que va dentro de la figura cilíndrica o dentro del cilindro, y una culata que tapa los cilindros en la parte superior y está dotada de válvulas de admisión y válvulas de escape. Entonces, un motor tiene 4 carreras, que son carrera de admisión, carrera de compresión, carrera de explosión y carrera de escape. Mire, joven, cómo funciona. En la primera carrera de admisión, el pistón desciende o baja. En ese momento, en teoría, se abre la válvula de admisión y entra el aire a todo este espacio que está libre, porque el pistón logra bajar hasta abajo, hasta la parte más baja dentro del cilindro. Luego que ya el pistón está lleno de aire, en teoría se cierra esta válvula, así como aparece aquí en la segunda imagen, las dos válvulas cerradas. Ahora el pistón empieza a ascender o a subir y empieza a comprimir el aire que estaba o que está dentro del cilindro. Lo empieza a reducir a un espacio muy pequeñito que se llama cámara de combustión. Esto hace que haya roce entre las moléculas de aire y se produzca fricción, lo cual se representa en calor, en calentamiento. Y la temperatura en un motor diésel en la carrera de compresión asciende a 500 atmósferas. El aire caliente, con una temperatura tan elevada y comprimido en un espacio tan pequeño, entonces pasa a la siguiente función, la tercera carrera. El inyector, que está aquí en el centro de las dos válvulas, toma una pequeña cantidad de combustible y lo pulveriza, o sea, lo convierte en cientos o miles de partículas diminutas. Entonces imagínese usted, aire caliente y combustible pulverizado. ¿Qué sucede? Lógicamente hay una inflamación de la mezcla,
aire, combustible, y se produce la explosión que hace que la única pared móvil que está dentro del cilindro baje, transmitiendo esa fuerza a través de la biela al cigüeñal, llevando este movimiento a la transmisión y así convertirlo en energía mecánica. Entonces, cuando en la teoría de definición de motor se dice que es el encargado de transformar la energía térmica está en la tercera carrera, en la explosión. Esta tercera carrera explosión libera tanta energía que hace que el pistón baje y transmite esa fuerza a través de la biela al cigüeñal, y la transmisión, y es lo que se convierte entonces de energía térmica a energía mecánica. Y por eso, o por esa razón, es que un vehículo puede moverse o un vehículo puede andar. Inmediatamente ya la última carrera que ustedes observan allí, que es la de escape, se abre la válvula que está del lado derecho y el pistón sube y lógicamente expulsa los gases quemados que salen por el tubo de escape. Mírenlo entonces cómo de una forma sencilla podemos comprender por qué se dice que un motor es el encargado de transformar energía térmica en energía mecánica. Bien, existen diferentes tipos de motores. Aquí vamos a ver solamente unos 2 o 3 ejemplos para que esto se haga de forma sencilla en el primer módulo y luego iremos avanzando. Existen motores que son lineales o en línea. Para que ustedes entiendan por qué reciben ese nombre en línea, mire que en este motor que está en la gráfica lo escogí que fuese así como transparente, para que ustedes vean que aquí los cilindros o los pistones están uno detrás del otro, están en forma lineal. Por eso el motor se llama motor en línea o motor lineal. También existen los motores en B. Los motores en B, a diferencia de los motores en línea, tienen otra disposición. Sin embargo, para que ustedes vean la diferencia, porque el motor que tuvimos al principio en el primer video era en línea, yo les voy a colocar este videito aquí y ustedes puedan observar el funcionamiento de este motor en B. Si pueden observar, mire que la disposición de los pistones es en forma de B, en forma de B. Y mire que los elementos están ubicados a ambos lados. Imagínense que este motor aquí solamente le alcanzamos a ver estos 2 pistones, entonces serían 2 pistones o 2 cilindros en B. Si tuviese 3 de este lado y 3 de este lado, entonces serían 6 en B. Si tuviese 4 de este lado y 4 de este lado, sería 8 en B. Pero mire la disposición de los cilindros y la forma del funcionamiento. Acá en la gráfica la coloqué allí la misma gráfica para que ustedes puedan observar lo mismo, la disposición de los cilindros. En este caso, esta sería la parte que tapa los cilindros, sería la culata donde se encuentran las válvulas y los balancines. Miren que están a ambos lados igual como están ubicados los pistones o los cilindros. Recuerde que los cilindros es donde van ubicados los pistones. Dentro de los cilindros van ubicados los pistones. Entonces creo que nos quedó claro por qué este motor se llama en B y por qué el anterior que vimos es un motor lineal o un motor en línea. Después de tenemos acá lo que es el motor radial. Está claro, ¿verdad? Ahí podemos ver la gráfica del motor radial. Estos serían pistones, los de color amarillo.
y las de color azul serían las bielas. En el centro quedaría el cigüeñal y esta parte azul claro serían los contrapesos. Estos serían los cilindros. Los cilindros. Aquí estarían los cilindros. Y entonces ahí podemos ver el motor radial. Si lo ponemos a funcionar, mire la forma como él realiza su movimiento. Estos motores, hubo un tiempo donde tuvieron mucho auge, mucho uso, especialmente en la aviación. Todavía hay algunos aviones pequeños, avionetas pequeñas que utilizan este tipo de motores radiales. Aquí yo les muestro allí cómo está en la imagen real de un motor radial la disposición de cada uno de los cilindros. Son bastante grandes. Miren, estos son los cilindros, lógicamente en la parte interna, porque esto que usted observa aquí son unas aletas de enfriamiento que traen en la parte exterior, pero el cilindro va en la parte interna. Y mire cómo van dispuestos. Allá en el fondo también tenemos otro de la misma categoría y tuvieron su tiempo, donde tuvieron un uso bastante representativo y quizás sean usados en otro campo, pero básicamente lo que quiero es que ustedes conozcan lo que es el motor radial. Este motor, ahora aquí tengo lo que es el motor Wankel. El motor Wankel. Mire que no le he hecho mucho énfasis al motor radial ni al motor Wankel, tampoco le voy a hacer mucho énfasis porque los módulos que les voy a estar dictando son módulos de mantenimiento de motores diésel y este es el número 1 y ahí vamos avanzando de 0 hasta llegar a lo que son sistemas de inyección electrónica Common Rail. Entonces básicamente esto lo hago para que ustedes tengan conocimiento de que existen unos motores diferentes aparte de los motores de combustión interna, ya sea a gasolina o diésel, en línea, en B, opuestos, etc. Aquí, miren que este motor carece básicamente de pistones, porque no tiene pistones. Pero sí tiene la bujía y tiene ese elemento triangular que ustedes ven en el centro, y ahí en el centro va el cigüeñal y básicamente funciona con el mismo principio de un motor de combustión interna. En el campo automotriz yo tengo conocimientos de algunas investigaciones que he hecho, que hay una versión de la Mazda que utilizó en uno de sus modelos este tipo de motores. Aquí tenemos una gráfica real de lo que es el motor de Wankel. Aquí están un par de bujías y todos los componentes que lo conforman. Como les dije, nosotros vamos a basarnos básicamente en este tipo de motor que tenemos aquí en la pantalla, que es el motor de combustión interna diésel. Entonces, este es un motor bastante usado en estos tiempos y la tecnología lo ha hecho avanzar de tal manera que hoy son muy modernos a tal grado que son silenciosos y con El una motor diésel tecnología de de 4 punta. tiempos funciona en 4 etapas sucesivas. En la primera, el pistón baja absorbiendo aire. En la segunda, sube el pistón y se comprime el aire hasta 25 atmósferas, por lo que su temperatura llega a los 500 grados. El tercer tiempo comienza en el punto superior del pistón. El inyector introduce el combustible que se inflama espontáneamente liberando energía, con lo que aumenta la presión y la temperatura. Este aumento de presión obliga al pistón a bajar, produciendo energía que es absorbida por el volante de inercia.
Tras este descenso del pistón, el volante de inercia impulsa nuevamente el pistón hacia arriba y los gases resultantes de la explosión se eliminan por la válvula de expulsión. Este proceso continúa cíclicamente. Qué bien, ¿verdad? El Entonces motor aquí diésel de 4 pudimos tiempos funciona en corroborar lo que estábamos analizando en las imágenes anteriores acerca de los motores de combustión interna, especialmente el motor diésel. Ya más adelante haremos un paréntesis para hacer un versus diésel Otto, y ahí veremos algunas diferencias. Básicamente esto es para que nos vayamos relacionando, familiarizando con los que son los motores, para que cuando vayamos introduciéndonos en temas de más peso, nos quede de mucha facilidad la comprensión de este tipo de temas que vamos a estar manejando en este curso. Ahí está el motor diésel, precisamente lo que explicó el video anterior. Válvula de admisión, en este caso está la de escape de este lado. Normalmente en estas gráficas siempre aparece la de admisión de este lado y la de escape de este lado. Aquí está el inyector, el pistón, el cilindro, a los lados. Aquí está pistón, biela, cigüeñal. Entonces son los componentes que componen el motor diésel. Ya voy a tener la oportunidad de explicárselos mucho mejor en el video. Ok. Como siempre es importante que conozcamos de dónde se originan las cosas. Vamos a hablar de dos motores en los que vamos a estar bastante relacionados con ella en este curso que vamos a estar analizando a partir de ahora en adelante. Los dos motores más usados a nivel mundial son los motores diésel y los motores Otto en el campo automotriz. Cualquier camión, cualquier maquinaria pesada, cualquier automóvil hoy día puede estar dotado con un motor diésel o un motor tipo Otto. ¿De dónde se origina este nombre? Bueno, básicamente ahí tenemos un poco de conocimiento acerca del señor Rudolf Christian Carl Diesel. Él nació en París el 18 de marzo de 1858 y murió el 30 de septiembre de 1913 en el Canal de la Mancha. Ya más adelante tendré la oportunidad de explicarle un poquitico por qué ahí habla del Canal de la Mancha, por qué se menciona ese canal allí. Y él fue el inventor del carburante diésel, o sea, del combustible diésel, y el motor que lleva su apellido. Rudolf Diesel era hijo de inmigrantes bárbaros asentados en París en el año 1870. La familia tuvo que abandonar Francia al estallar la guerra franco-prusiana y Rudolf Diesel fue enviado a Augsburgo. Luego en Múnich fue discípulo, que es la parte que más me llama la atención y quizás lo que él hizo que este señor fuese inventor de este motor. Él fue discípulo del inventor de la nevera, Carl von Linde, a partir de 1875. Luego él regresó a París como representante de la empresa de máquinas frigoríficas de su maestro, del señor Carl. Imagínense por dónde iba la situación. Entre el año 1893 y el año 1897 construyó en los talleres de la compañía MAN-AC, perteneciente al grupo de empresarios alemanes Krupp, el primer motor del mundo que quemaba aceite vegetal, aceite de palma,
Por eso es que se dice que él también inventó el carburante, o sea, el tipo de combustible, en condiciones de trabajo. Este fue presentado en la Feria Internacional de París y posteriormente fue llamado con el apellido de su inventor. O sea que ya ven de dónde sale el nombre del motor diésel. Es del apellido de su inventor. Bueno, en cuanto a la vida del señor Rudolf Diesel, se supone que murió ahogado la noche del 29 al 30 de septiembre del año 1913. Pues él iba como pasajero en un buque que cubría el trayecto de Amberes a Inglaterra. 2 días después, aproximadamente, un bote de la Guardia Costera encontró su cuerpo que estaba flotando en el Canal de la Mancha. Entonces lo recogieron, tomaron sus pertenencias y arrojaron nuevamente el cuerpo al mar. Su hijo hizo la identificación de las prendas posteriormente y luego, pues lógicamente, se dieron cuenta que era el señor Rudolf Diesel. Entonces, en cuanto a eso, hay varias teorías. Algunos dicen que fue un accidente, o otros dicen que fue que se suicidó porque el señor estaba prácticamente en la quiebra. Y también hay una hipótesis de que los alemanes lo asesinaron para evitar la difusión de sus inventos, o sea, del motor. Sin embargo, esta no tuvo mucha acogida, pues en Francia y en el Reino Unido disfrutaban ya en ese entonces de ese gran invento, de esas patentes que se estaban sacando en ese entonces, y una de estas era la de él. Cabe destacar algo importante que quiero que tengan en cuenta. El señor Rudolf Diesel fue quien patentó el motor, pero antes que él hubieron otros señores que ya habían hecho ciertas investigaciones, prácticamente, yo diría, de acuerdo a las biografías que he leído, que ya habían inventado el motor. Sin embargo, él fue el que le hizo unas arreglos, unas modificaciones, logró ponerlo a funcionar y logró patentarlo. El motor diésel realmente no se usó inmediatamente en el campo automotriz porque este motor era muy robusto, demasiado grande. La bomba de inyección era bastante grande y pesada. Y más adelante, cuando el señor Robert Bosch perfeccionó la bomba de inyección, fue cuando este motor se pudo usar a nivel automotriz. Bien, el señor Otto, Nicolás Augusto Otto, nació el 10 de junio de 1832 hasta el 26 de enero de 1891. También era un ingeniero alemán, al igual que el señor Rudolf Diesel. Él, junto con el señor Etienne Lenoir, fueron prácticamente los pioneros en el motor de combustión interna que usaban este tipo de combustible. Ya el señor Lenoir ya había hecho algunos inventos, ya había hecho algunos descubrimientos y él tenía máquinas que trabajaban con gas. Entonces, ese principio fue utilizado por él para pues sacar a relucir ese gran invento que fue el motor de combustión interna con ese combustible que conocemos hoy día, que es la gasolina. El señor Otto, ese nombre o ese apellido, Nicolás Augusto Otto, fue utilizado para identificar su motor. Le decimos claramente motor a gasolina por el combustible que utiliza, pero realmente, técnicamente, el motor se llama motor ciclo Otto. Es el nombre técnico que él recibe. Ahí en la gráfica coloqué un par de motores, un par de gráficas donde se ilustra un cilindro con sus valvulitas y pistón y el inyector perteneciente a un motor diésel. Y acá en la parte derecha
uno a gasolina. Lógicamente que lo tomé de una gráfica de motor 2 tiempos, por eso no tiene las válvulas. Pero imaginemos que aquí hay un par de válvulas, admisión y escape de este lado. Mire por qué puse allí diésel versus Otto. Vamos a ver el funcionamiento del motor diésel. El motor diésel, cuando el pistón desciende o baja, se abre la válvula de admisión y entra aire al cilindro. Ya eso lo explicamos anteriormente. Luego que el cilindro está lleno de aire, solamente aire, el pistón empieza a subir y empieza a comprimir el aire. Hay fricción entre las moléculas de aire, lo que permite que la temperatura llegue a 500 grados centígrados. En ese momento, esta cantidad de aire comprimido en un espacio tan pequeño como es la cámara de combustión aquí en la parte superior del cilindro, el inyector suministra una pequeña cantidad de combustible pulverizado. Eso hace que se inflame la mezcla y se dé la explosión. Esa explosión hace que esta pared móvil llamada pistón baje bruscamente y transmita la fuerza a través de la biela y la biela al cigüeñal, convirtiéndola en un movimiento mecánico. Luego el pistón sube, se abre esta válvula de escape y salen los gases quemados por el tubo o ducto de escape. Mire que aquí hay válvulas, acá también habrían válvulas, pero mire que aquí hay inyector y acá no hay inyector sino una bujía. Pero mira el funcionamiento como es. Baja el pistón en la carrera de admisión, se abre la válvula que estaría aquí y llenaría el cilindro, pero en este caso no como acá, que acá es aire solo, acá entra el aire mezclado con el combustible, o sea, una mezcla de aire más combustible. Luego el pistón sube y comprime la mezcla de aire más combustible y la temperatura se eleva a unos 300 grados centígrados. La mezcla de aire comprimida en la cámara de combustión, o sea, aquí arriba, a 300 grados centígrados, la bujía suelta una chispa que enciende la mezcla, se origina la explosión y hace que la pared móvil, o sea, el pistón, baje bruscamente y transmita su movimiento a través de la biela y la biela a su vez al cigüeñal, convirtiéndola en movimiento o fuerza mecánica. Entonces mira la diferencia básicamente entre los dos motores. También vamos a encontrar unas diferencias más adelante que ya estaremos analizando más detalladamente, pero por ahora es el principio básico que necesitamos para empezar a comprender nuestro motor Otto, el motor que vamos a estar estudiando y al cual le vamos a aprender a hallar fallas y averías. Les voy a colocar este videito aquí y lo analizan. Para aprender el ciclo de 4 tiempos necesitamos conocer lo siguiente. Como pueden ver allí está el cilindro. Ahí se ubican en la parte superior dos válvulas, admisión y escape. Se ubica la bujía en el centro de las dos válvulas. Acá tenemos el pistón, el bulón o pasador y la biela. Ahí está, dentro del cilindro. Estos componentes de acá arriba están en la culata. Este componente está en el cilindro. La línea indica punto muerto inferior, la línea esta indica punto muerto superior. La parte más baja del pistón dentro del cilindro, la parte más alta del pistón dentro del cilindro. Y mire el movimiento pendular de la biela. Superior, inferior, superior, inferior. Tiempo 1. Admisión.
Se abre la válvula de admisión, ahí lo indica la flecha, entra el aire, llena el cilindro. En el tiempo 2, que se llama compresión, sube el pistón, comprime el aire y eleva la temperatura de la mezcla. En el tiempo número 3, la bujía suelta una chispa, enciende la mezcla y el pistón baja bruscamente. En el tiempo número 4, se abre la válvula de admisión, de escape, y el pistón sube y sale el resultado, que son los gases quemados. Hay un momento que se llama cruce de válvulas, que es el momento en que por lapso de tiempo muy corto las dos válvulas se encuentran abiertas al mismo tiempo. Más adelante tendré la oportunidad de explicarle más detalladamente cuando veamos los adelantos o el ciclo real y el ciclo teórico de los motores. Cuando veamos ciclo real y ciclo teórico, tendré la oportunidad de explicarle más a fondo qué es el traslape o qué es el encuentro de válvulas. Bueno, hasta allí hacemos un resumen. Este resumen nos muestra 4 puntos básicos que analizamos, que es definición del motor. Recuerde, encargado de transformar energía térmica en energía mecánica. Vimos los tipos de motores. Motores en línea, motores en B, motores radiales. También hay motores opuestos y hay una gama de diferencia de motores de acuerdo a la ubicación que tengan los cilindros o los pistones dentro del bloque. Y tenemos también que vimos lo que es la biografía del inventor del motor diésel y vimos la biografía del inventor del motor Otto, que es un detalle muy importante. También analizamos la diferencia entre el motor diésel y el motor Otto. Entonces, básicamente lo que quiero es que vayan armando su blog de notas donde ustedes quieran, ya sea en un cuaderno, ya sea en el PC, en fin, pero vayan armándolo para que al final tengan su documento o su libro o su blog de notas donde responder las preguntas a las evaluaciones que voy a estar haciendo más adelante para ver si vamos aprendiendo algo. Por ahora me place haber estado con ustedes y muchas gracias por su atención. Nos vemos en el